I'm 53, and I just got out of a 12-year standing relationship. My boyfriend walked out on me for a younger woman. So, fast forward, during my healing process, he called me and asked me could he come back home with the promise of we're going to get married, we're going to do all these things together. Steve, he walked out again. So, Steve, how do I avoid this from happening? Because I really do want to find love. I do, but it's kind of scary and it's scary and shaky these days. Okay, now we're going to get into what you, because I listen real careful to women. You said he was your boyfriend for 12 years. Yes, he was. What 53-year-old person needs a boyfriend? Creo firmemente en los noviazgos cortos y en el amor para toda la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dos personas realmente sienten una conexión que va a perdurar para toda la vida, los noviazgos no suelen ser largos. Los noviazgos que suelen durar más de 6 años, 7 años, no terminan bien. Por ejemplo, dos niños se conocen con 10 años o con 15 años, son adolescentes, pues evidentemente van a tener que llevar un noviazgo a lo mejor de 10 años hasta los 25 años para poder plantearse hacer una vida juntos. Pero por el amor de Dios, personas con 30 y pico años, 30 años, 35 años, que les ves, no, es que llevo con mi pareja 7 años, llevo con mi pareja 10 años. Y no queréis formalizar nada, no estoy hablando de matrimonio, no, pero vivir juntos, tener una relación un poco más... No. Eso no va a ningún sitio. Este vídeo en el que esa mujer, ¿de cuántos años? De 53 años, que llevaba 12 años con el novio. Estamos hablando que os conocisteis cuando tú tenías 41 años. Ahora tienes 53 años y lleváis de noviazgo, un noviazgo. Se coge, se va. Cuando quiere volver, tú le vuelves a coger. Y estás diciendo que quieres algo que perdure en el tiempo, pero con esa persona no. Porque esa persona te está demostrando, querida, que es que no quiere nada serio. ¿Qué significa 12 años de noviazgo? Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Los noviazgos cortos y el amor para toda la vida. Dos personas que se quieren lo saben desde el momento uno. Dos personas pueden sentir una atracción y conocerse, llevar 2 semanas y ver que las cosas no cuajan. Pues sí, pues me atraía mucho en un principio, pero es que la vida que yo tengo no es la vida que esta persona quiere llevar, no encajamos. Eso se ve rápido, Hay personas que son expertas en aparentar. Hay hombres que su trabajo es ser fantásticos hasta que se casan y uno descubre que es un demonio, sí. Pero normalmente las cosas se ven, al principio se ven. A los 2, 3 meses, 6 meses, se ven las cosas. Si va a funcionar, si no va a funcionar. Y ya con ciertas edades. No estoy hablando ni de los adolescentes, ni de gente de 20 años, ni siquiera de 25 años, pero ya con 30 y pico años. Con 41, chica, que conoces a un señor y te tiras 12 años de noviazgo, eso no tiene sentido. Estás perdiendo tu tiempo. Te deja y luego vuelve otra vez. Y luego se va y luego vuelve otra vez. Y sí, te promete que nos vamos a casar, pero ¿qué promesa? No, si ese señor se quisiera casar con esta chica, al volver la primera vez, vendría con el... Yo no soy romántica desde el punto de vista de anillo, arrodillamiento y pedida de mano y todo eso. No, yo soy romántica. Ese señor, si estaba decidido a la primera vez que volvió a tener algo serio con esa mujer y casarse, llega con los papeles. Oye, mira, he ido al registro civil y he pedido fecha para el casorio. Entonces lo único que falta es que decidamos un día y que firmes aquí. Realmente sí que va en serio, porque me ha traído los papeles. Pero el venir con la boca y las promesas, si es que eso está muy, muy visto. Y te pueden engañar cuando tienes 18 años, te pueden engañar cuando tienes 25 años. Pero señora, usted con ya 53 años, con 53 años, pues ya que no son ni 30 ni 40. Son 53 años y yo no sé a qué usted está esperando. No pierda su tiempo. Acabo de hacer un vídeo diciendo que la gente no regale su trabajo. Estaba hablando de otro tema totalmente distinto, pero la realidad es que la gente no tiene que perder su tiempo. Y esta mujer, con todo lo maravilloso, porque es un pibón de mujer, está perdiendo su tiempo. Porque ese señor no quiere absolutamente nada. No quiere absolutamente nada. La primera vez que se fue con otra. No le salió bien y debe volver con esta. Volvió, un ratito, conoció a otra y se fue con la otra. Le salió mal con la otra, voy a volver con esta. Un hombre no deja a una mujer si no tiene otra esperando. Matemático, o sea, esa es la matemática. O sea, el 2 y 2 es 4. Puede ser más incierto que lo que acabo de decir. Un hombre
no deja a una mujer si no tiene otra esperando. Pueden surgir dos casos. Uno, no, solamente uno. Un caso, que la otra diga, o dejas a la primera o me voy. Ah, pues la dejo. Ese es el único caso. No sé en qué otro caso estaba yo pensando, ese es el único caso. Porque si el hombre puede estar con las dos, va a preferir estar con las dos, así, 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 hasta que la segunda diga, oye, o dejas a la primera o me largo. Bueno, pues la dejo. Que me sale mal con esta, la tengo ahí esperando. Porque como está tan enamoradísima de mí, porque ha estado 12 años a mi vera, a mi capricho. Porque esa señora no se ha planteado en ningún momento, oye, es que esto está así, plano, plano. Estaba plano el tema. Ni vamos para adelante, ni vamos para atrás. Estamos de novios, como si tenemos 17 años. Señora, que usted tiene 53. Que no tiene tiempo que perder. Que en el mejor de los casos está a la mitad de su vida, pero que a lo mejor le quedan 10 o 20 años. Que ya 73 años los tiene a la vuelta de la esquina. Señora, usted no pierda su tiempo, porque puede que haya alguien que en el momento que la vea diga, esta es la mujer de mi vida. Noviazgo corto y amor para toda la vida. Esos noviazgos largos son única y exclusivamente para la gente que está esperando algo mejor. Algo mejor. Y como el algo mejor, ya lo decía en otro vídeo, como el algo mejor no eres tú, pues una de dos. Si lo aceptas, bien. Y si ves que estás perdiendo tu tiempo, pon remedio. Tienes que poner remedio, es sencillo. Lo que pasa es que, bueno, en ciertas edades, yo entiendo que a ciertas edades el ponerte a conocer a otra persona, pues puede ser difícil, cansado, que no apetece, ya estás acostumbrado a una persona, pero es que tampoco se puede perder el tiempo. Y lo que ese hombre está haciendo con esa mujer es hacerle perder el tiempo. Está perdiendo su tiempo. Lo que le dice Steve Harvey, oye, pues dile las cosas claras. Dile las cosas claras, qué es lo que quieres para que yo lo sepa. Yo te voy a decir qué es lo que quiero, cuáles son mis aspiraciones en esta relación. Yo, personalmente, si fuese una nueva relación, como lo que decía él, que es una nueva relación, a los 6 meses se puede tener esa conversación perfectamente. Pero ya con esta persona de los 12 años, tener esa conversación es una pérdida de tiempo, porque ya le ha demostrado a la señora que no quiere nada serio, que no le interesa lo más mínimo tener algo más allá. Con lo que tienen, a él le va bien. Si a ella le hubiese ido bien, sería fantástico, pero como para ella no es suficiente, pues lo que tiene que hacer es buscar alternativas. Buscar alternativas, porque desde luego el mundo está lleno de personas, pero lleno de personas y tenemos superpoblación en el planeta. Ese señor no es el único señor del planeta Tierra, así. Así. Lo que pasa es que yo reconozco que es cansado y que en muchas ocasiones, pues es que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Este señor tal, aunque haya vuelto 2 veces, no. Que no pierda su tiempo.